Bienvenido a una nueva entrega de su programa Los Ayuntamientos. Y saludamos a nuestro compañero en el día de hoy, Jochi Rosario. Don César Cabrera, saludar a todos los municipios que sintonizan los ayuntamientos Gente y Hábitat y saludar a los Andrés, ¿verdad? No, ¿verdad? Hay que excusarlo en el día de hoy Así por es. asunto de trabajo. No permitieron que estuviesen con nosotros en esta entrega, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible por llevarle un contenido interesante de lo que está pasando tanto en la municipalidad como siempre. Este programa se trata precisamente de eso, pero también en la parte política, que siempre tocamos la parte política tanto nacional como internacional. En esta semana que concluyó, la semana pasada, el fin de semana pasada, que concluyó un evento sumamente importante que fue la Cumbre Iberoamericana, donde participaron unos 21 presidentes, estaban convocados, creo, si no me equivoco, Jochi, tú me corriges, unos 17 y más representaciones de esos países. Hubo conclusiones interesantes en términos de lo que se acordó en la parte económica, la parte alimenticia y sobre todo para nosotros un tema fundamental que es la parte haitiana, ¿no? ¿Verdad? La parte de nuestros vecinos, que el presidente de la República, como política de Estado, porque todos los funcionarios tienen, por lo menos los funcionarios que les toca interactuar en ese ámbito, tienen el mismo discurso en los foros internacionales de que nosotros no podemos ser la respuesta o la solución al tema haitiano, que necesariamente la comunidad internacional tiene que reaccionar. No me gustó algunas declaraciones, no que salieron de la cumbre, sino de una reunión que sostuvieron el presidente de Estados Unidos y el presidente y el primer ministro del Canadá, donde las conclusiones que sacan prácticamente le dan hacia atrás el planteamiento que tuvo el primer ministro de Canadá, Jochi, donde decía que se estaba preparando un ejército multinacional, ¿no? ¿Verdad? Para poner tropas o botas en Haití, pero a eso se le dio hacia atrás y entonces lo que se habla ahora es de unas ayudas económicas para fortalecer la policía haitiana, y ya se habló de unos no sé si fueron 780 millones o 78 millones de dólares, no recuerdo bien la cifra, pero la verdad es que para nosotros eso no llena las expectativas. Sí, nosotros esperábamos que realmente esas potencias, como salió en la cumbre, pero se trata de países iberoamericanos, que nosotros por sí solos no tenemos la suficiente capacidad como para armar una fuerza multinacional, y Haití. Eso tiene necesariamente que ser las potencias mundiales, como Estados Unidos, el Canadá, Francia, Alemania, los países que tienen ese poderío y tienen esa capacidad militar y tienen la logística y el dinero, vamos a estar claros, para ir y hacer este tipo de intervención. Y también cuando hablo de logística, no solamente, sino la inteligencia, el equipamiento para tener una inteligencia de qué está pasando en Haití. Y pienso que esa parte no conviene, no le conviene al país. Pero hablando propiamente de la cumbre, creo que fue un paso importante para seguir llamando a la atención a la comunidad internacional, que si entrelazamos con lo que pasó en la cumbre entre los dos presidentes que acabamos de mencionar, bueno, no creo que esté dando resultados, porque el problema en Haití no es el mandar ayudas económicas, eso ha estado llegando siempre y nunca se ve, precisamente porque
el dinero que llega desaparece y se va a bolsillo desaparece y se desvanece, ¿no, verdad? Entonces va a los bolsillos de los funcionarios, de los que manejan esas grandes ONG, y de eso no se trata. Se trata de restablecer la seguridad y las instituciones que ahora mismo no existen en Haití. Lo que existe son pandillas que tienen el territorio prácticamente ocupado, y eso a nosotros no nos conviene. Entonces, la verdad es que esa reunión no fue buena para el país, pero vuelvo y repito, pienso que la cumbre fue buena en ese sentido. Mire, don César, realmente hay que, nueva vez, como dominicano, felicitar la actitud del presidente Abinader de que cada vez que tiene la oportunidad de tomar la palabra en un panel internacional o en un cónclave de líderes, él resalta de que nos han dejado solos con el tema de la crisis haitiana. Pero en esta ocasión, a raíz de las declaraciones tanto del presidente de Estados Unidos como del primer ministro canadiense, cuando él tomó el turno como anfitrión, resaltó que para poder nosotros resolver o mediar un poco en esas crisis haitianas que ha afectado a gran parte del hemisferio, debemos comenzar por pacificar Haití. Y parte de esa pacificación sería la intervención de un cuerpo armado conjunto para ver cómo se puede mitigar un poco ese gran daño que han sido las pandillas. Aparte de la pandemia, que han sido las pandillas. Y aquí se ha resaltado mucho en este programa el esquema estructural antidemocrático que se está viviendo allá, que es prácticamente un esquema tribal, donde cada pandilla tiene una porción de terreno y se manejan como tribus. Eso es muy lamentable. Pero también me gustaría, a propósito de que usted introdujo el tema de la cumbre, hablar, esta que fue la cumbre número 28 de jefas y jefes de estados y ministros, y vimos una ciudad primada de América en todo su esplendor. Hay que también felicitar la buena labor municipal que venía haciendo nuestra alcaldesa, que parecía un espejito nuestra ciudad. De hecho, fueron las primeras damas de los jefes de estado que vinieron aquí y recorrieron la ciudad colonial y quedaron impresionadas. También hay que resaltar que concomitantemente con esta cumbre de jefas y jefes de estado y ministros, también hubo una cumbre empresarial iberoamericana que nueva vez dio a conocer por el globo terráqueo o a los países que forman parte en Iberoamérica de esta cumbre, de los potenciales que tiene la República Dominicana, tanto en temas de inversión, seguridad jurídica y crecimiento. Me tocó en el salón de eventos del puerto de Sanssouci ir ya en la parte privada y vi muchos jóvenes empresarios con ganas de seguir conociendo nuestro país y sobre todo de invertir y crear riquezas y empleos. Y la verdad que eso a mí me llena de mucho orgullo ver cómo nosotros, como país anfitrión, que ahora le pasamos la antorcha pro tempore de la presidencia de esta cumbre iberoamericana a la República del Ecuador, quedamos de la mejor manera por ante el mundo. Dentro de las conclusiones, como usted dijo, se firmó la Declaración de Santo Domingo, que consta de 49 artículos. Me gustaría aquí textualmente resaltar de las principales cartas dentro de la declaración que se firmaron. Está la Carta Medioambiental, que va a servir para enfrentar los desafíos ambientales globales que impactan muy duro sobre Iberoamérica con este cambio climático que ha llegado. También ha afectado la pérdida de biodiversidad, la contaminación que tenemos, la degradación de los suelos y sobre todo, que es un tema que no está en un futuro lejano, sino a la vuelta de la esquina, que es los recursos acuíferos en el mundo, la escasez de recursos hídricos. También se trazó una ruta crítica para alcanzar una seguridad alimentaria incluyente y sostenible en Iberoamérica. Se planea desarrollar cadenas agroalimentarias de suministro donde sean incluyentes y resilientes y consolidar la agricultura en la región de Iberoamérica. También se firmó la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales. Esto va a contribuir a que la sociedad de la información esté centrada en las personas y se protejan los derechos humanos en el entorno digital. También cerrar la brecha
de acceso a las tecnologías de forma, digamos, inconsciente, porque todos sabemos cómo a través de las redes ahora prevalece la especulación sobre la verdad. También se trazó el plan de acción cuatrienal cada 4 años de la cooperación iberoamericana, inaugurando, esto se llama el PATSI, inaugurando ahora la gestión 2023-2027, que busca fortalecer la cooperación regional con nuevas áreas para acelerar el cumplimiento a la Agenda de Desarrollo Sostenible al año 2030. Por último, y no menos importante, también ahí sirvió para dar a conocer el Comunicado Especial de Arquitectura Financiera Internacional. Busca reconocer la necesidad de una reforma estructural en la arquitectura financiera internacional que permita un mayor influjo de recursos destinados al desarrollo sostenible y que amplíe el acceso a financiamiento que tienen sobre todo nuestros países en Iberoamérica que van en franco desarrollo y crecimiento. Yo creo que en resumen fue una gran cumbre para nuestro país. Yo pienso igual, hay que resaltar, Jochi, un tema que que está en la declaración, ¿verdad?, que es el tema alimenticio, y quisiese traernos, ¿verdad?, al debate que algunos políticos, vamos a decir, de la oposición, dirigentes de la oposición de más alta jerarquía, han cuestionado, ¿no?, ¿verdad?, y se ha dicho que aquí se está pasando hambre, y fruto, no sé si esas declaraciones, pero sale el representante de la FAO en el país y dice cómo hemos bajado el índice de pobreza. No sé si tú lo tienes ahí el dato, pero habla de casi 2 puntos que hemos ido bajando. Entonces, decirle al país que el índice de pobreza ha aumentado, cuando los organismos internacionales que están para fiscalizar eso precisamente y para decir las verdades, para decirle a la población realmente qué está pasando, porque no dependen de un país, no dependen de gobierno, dependen de organismos internacionales y sobre todo de las Naciones Unidas. Entonces, ese representante aquí dice todo lo contrario. No quiere decir que no haya gente quizás que no, o que se vayan a acostar si las 3 comidas es posible, pero lo que está manifestando el representante es que realmente hemos ido bajando el índice de pobreza y sobre todo de alimentación en el país. Y hay que resaltar que ahora mismo nosotros tenemos que producir para 11 millones de habitantes que somos los dominicanos, pienso yo. Todavía no ha salido la cifra del censo, pero deben de estar en los 11 o 12 millones. Pero usted le agrega ahí los extranjeros que dicen, yo no tengo datos para afirmar eso, pero lo que se dice es que ahí hay alrededor de 2 o 3 millones de extranjeros. Yo no sé si eso es exagerando, porque no tengo los elementos técnicos para poder decir una cifra con exactitud. Creo que aquí no la hay. Y si ahí agregamos casi 8 millones de visitantes que nos llegan, entonces estamos prácticamente cosechando para alimentar 20 millones de habitantes. Y que yo sepa, aquí no ha habido escasez de ningún rublo. Todo lo contrario, aquí estamos exportando productos como la carne que no exportábamos durante muchos años. Entonces qué bueno que esos organismos internacionales intervienen para decir verdad, porque a veces yo no soy muy de lo que está de acuerdo con los organismos internacionales, porque en la mayoría de veces lo que hacen es presionarnos, pero sí las estadísticas que ellos llevan sí son importantes, porque ellos llevan una estadística real de lo que está pasando en el país, porque ellos no se llevan de las estadísticas que le dé el gobierno, sino que ellos hacen su propia evaluación en el campo y tienen sus conclusiones, porque deben de mandar esos reportes a su sede principal, que está en las Naciones Unidas. Mire, ciertamente las estimaciones son las siguientes.
La República Dominicana pasó de 23.9% en tema de pobreza monetaria en el 2021 a 21.8% en el 2022. Esto significa una reducción porcentual de 2.1%. Si eso reflejado en materia de ciudadanos, representa que ha evitado o ha vuelto a subir de extracto social a más de 270,000 dominicanos. Eso 2.1% porcentual. Y si ahí tomamos en cuenta de que la gente a veces queremos o se nos quiere olvidar, dependiendo en la actitud política que usted se encuentre, de que aquí hubo una pandemia mundial, pero que aquí pasamos un año prácticamente nulo. Sí, aquí pasamos meses que la economía estaba decreciendo porque prácticamente no había actividad económica. Y cuando no hay actividad económica, el Producto Interno Bruto pues baja, disminuye. Y cuando disminuye eso, ahí se mide la riqueza de un país. Nosotros perdimos alrededor de 10,000 millones de dólares en ese proceso de la pandemia. Y qué bueno que ahora lo hemos recuperado. No solamente lo que se perdió, sino que hemos avanzado. Hemos avanzado en una cantidad de dólares a nivel de Producto Interno Bruto que ya le hemos pasado a muchísimas economías del Caribe, sobre todo, y de América Latina también. Nos hemos colocado, creo que en la economía número 6 o 7 de América Latina, y ahí estamos incluyendo países que tienen una economía bastante desarrollada. Entonces, enfocándonos, o vamos a decir, a sabiendas de que pasamos por un momento muy difícil, que el país pasó y el mundo entero, y a eso usted le agrega la guerra de Ucrania con Rusia, que también inserta un elemento de dificultad económica, pues nosotros tenemos que llegar a la conclusión que este gobierno, encabezado por Luis Abinader, ha manejado muy bien el tema económico, independientemente que nosotros sabemos que los precios están altos. Pero yo te voy a decir algo, Jochi, quizá esta información no la tenga mucha gente porque no viajan y no es algo que uno trae de los cabellos simplemente para hacer una comparación. Pero los familiares míos que viven en Estados Unidos, cuando vienen aquí y van al supermercado, ellos encuentran que los productos aquí comparados, equivalentes en dólares, ¿no verdad?, están mucho más caros. Sí, en Estados Unidos ir al mercado es sumamente difícil. Allá todo está sumamente caro. Y no hay productos frescos. ¿Por qué? Porque los commodities, en función de la guerra, han encarecido prácticamente todos los productos y sobre todo los productos alimenticios. Y hay que resaltar que Estados Unidos subsidia al campo. Sí, sí, claro. Porque allá subsidian el campo, allá le dan dinero, aparte de la tecnología, eso le dan dinero, subsidian los productos agrícolas. Entonces, por eso es el problema aquí con el DR GAFTA y el arroz, que allá es un arroz subsidiado, aquí no. Aquí le dan préstamo blando y se le da alguna, pienso yo, ¿no?, asesoría técnica y probablemente se faciliten algunos instrumentos de trabajo, pero allá se le da dinero, allá se le da un bono, allá se le da un subsidio para ellos trabajar el campo. Entonces, si uno mira hacia ese mercado, que es un mercado de la mayor potencia del mundo, diría yo, y uno ve cómo están los productos allá, en comparación aquí, vuelvo y repito, ¿no verdad?, haciendo la diferencia entre el dólar y el peso, la verdad es que allá están sumamente caros los productos. Sí, sí, y como le dije, desabastecidas las góndolas, no hay productos frescos. A diferencia de aquí, usted va a cualquier supermercado y hay una rotación de frutas, vegetales, de carnes y mariscos, porque usted ve frescos los productos. Y aún así, a un precio asequible. Digo, la canasta básica.
Ahora, si usted se va a dar un lujo de comprar un queso importado en vez de comprar un queso local, eso es un lujo. Si usted se da un lujo de comprar una carne importada en vez de por ejemplo, en el caso de la res local, ya eso obvio le va a salir más caro por muchísimos factores, entre ellos lo de la logística de importación. Pero mire, don César, hay un dato que arroja un organismo internacional de un levantamiento siguiendo su tan interesante análisis de lo que dice la comunidad internacional, de nuestros indicadores de pobreza monetaria. Y ellos lo han puesto por renglón. Y es, mire, la pobreza extrema del 2020 a la fecha pasó de 5.2% a un 3.5%. Sí, que esa es la que realmente hay que medir. La que influye, pues, es el día a día. Claro. La pobreza moderada pasó de un 23%, 23.9% a un 19.9%. La pobreza general pasó de un 29.1% a un 23.4%. Y la riqueza, o no calificado como no pobre, que puede ser un clase media con tendencia a volverse clase media alta o clase alta, pasó de un 71% a un 76.6%. Sí, es que la clase media en los últimos años ha ido creciendo y eso se nota en la calle. Porque, ¿por qué digo la calle? Bueno, por la cantidad de vehículos que hay en la calle y generalmente el que puede comprar un vehículo nuevo, aunque aquí hay muchas facilidades ahora con los bancos y las empresas, las propias empresas ayudan a los empleados a poder adquirir un vehículo, pues uno camina el país, usted camina las grandes ciudades y usted ve cómo se va desarrollando las ciudades. Entonces eso, para que una ciudad se desarrolle tiene que haber ciertos ingresos, tiene que haber mejoría propiamente en los ingresos de cada quien, porque si no, no hay posibilidad de usted poder adquirir una casa, un apartamento, un vehículo. Expandir su negocio también. Sí, los negocios que han crecido. Aquí hay que resaltar, aquí tú lo decías ahorita, cómo el empresariado aquí ha emprendido en los últimos años en la industria dominicana, que pasamos por una etapa de, vamos a decir, de dificultades en torno a lo que provocó la pandemia. Sin embargo, aquí no faltó nada. Es decir, aquí la industria estuvo a la altura de cualquier país desarrollado. Y hay que entender que nosotros todavía somos un país subdesarrollado. Aquí a veces hay gente que piensa como que nosotros somos un país pobre todavía. Y estamos luchando dentro de esa pobreza para salir de ella. Y colocarnos, ¿no, verdad?, en un país desarrollado. Pero es un país que vamos en vía de desarrollo. Y yo diría que el que viaja, ¿no, verdad?, y no es que uno no quisiese que tuviésemos mejor. La idea es que tuviésemos mejor y que nadie tuviese que salir del país fruto de problemas económicos. Eso es lo ideal. Ahora, la realidad es que nosotros hemos avanzado y nada más hay que compararnos con los países de América Latina, los países del Caribe, que nosotros hemos dejado atrás en el tema, en todos los renglones, pero sobre todo en el tema del Producto Interno Bruto, que es lo que mide la riqueza de cada país. Entonces esas son cosas que hay que valorarlas. Y yo creo que aquí a veces hacemos análisis a la ligera, muchas veces parcializado. Yo trato de parcializarme lo menos posible, ¿no, verdad?, sino decir las cosas que yo entiendo que están correctas, las que entiendo que no están funcionando la critico también, les reconozco lo que han hecho otros gobiernos, porque no reconocerlo sería una mezquindad, porque yo a veces escucho personajes que vienen y dicen que aquí no hemos avanzado en los últimos 40 años, últimos 30 años, y eso es mentira, porque nada más hay que salir a la calle para saber que hemos avanzado. Ahora, que no hemos avanzado lo suficiente o lo que hubiésemos podido avanzar si el tema corrupción se hubiese disminuido a su mínima expresión, probablemente estuviésemos mejor. Y creo que ese es un tema que el presidente de la República está comprometido con la transparencia para que los dineros pues rindan más
y con esos centavos, chelitos que no entran, pues hacer la mayor cantidad de obras posible. Está tan comprometido que ha permitido que la justicia haga su trabajo sin interferir en ella. Está tan comprometido porque se ha tratado de politizar ese tema y qué bueno que la prensa no se ha adherido a esa politización que ha tratado de darle la oposición, porque no es competencia del presidente de la República ofrecer ninguna declaración respecto a estos temas de corrupción, porque tal como todos sabemos, es un Ministerio Público independiente y una Procuraduría General de la República que lo encabeza una señora que su honorabilidad ha hablado por ella a través de los años y no tiene en lo absoluto nada que ver con la presidencia de la República o con la injerencia de un presidente. Al contrario, él está reafirmando con lo que le compete, que es mantenerse al margen de que él está dejando que la justicia dominicana trabaje en cuanto a la corrupción administrativa de forma independiente. No, y claro, yo lo decía en el programa pasado, ¿verdad?, que hicimos aquí, que una acción del Ministerio Público, que no necesariamente, como tú dices, está enlazada con el presidente de la República, porque a veces uno escucha que el de la presidencia bajan esto. Señor, el Ministerio Público toma su decisión en función de lo que está investigando. Ahora, no necesariamente esas acciones del Ministerio Público van a favorecer a lo mejor una administración. Hay acciones del Ministerio Público que probablemente no necesariamente se traducen en una mejoría en la situación del gobierno, porque escucho, y digo esto porque escucho a algunos personajes, algunos dirigentes decir que esto es una medida de desesperación porque los números no le están dando, y uno realmente no puede aquilatar una decisión de un órgano independiente que, aunque está adscrita al Poder Ejecutivo, usted no sabe cuál va a ser la reacción. Yo lo que pienso sí que el pueblo dominicano debe apreciar lo que está haciendo el Ministerio Público, siempre y cuando se respete el debido proceso, como lo ha dicho la Procuradora General de la República, doña Miriam. Entonces, eso lo dirá el tiempo. Con el tiempo vamos a saber si el Ministerio Público con esa acción no le hizo un daño al gobierno. Pero independientemente de la parte política, yo creo que es una actitud necesaria, porque aquí hay que adecentar la administración pública. Y con esto no quiero decir que probablemente no hayan personajes en este gobierno que estén haciendo lo indebido. Ahora, lo que sí yo sé es que cada vez que sale algo en torno a una situación no transparente manejada por algún funcionario, ha sido sustituido, destituido y sometido a la acción de la justicia, porque ahí están los expedientes. Claro. Entonces, eso para mí es lo importante, de que a un presidente, cuando se le lleve los expedientes o noticias de que algo está pasando mal en alguna institución del Estado, pues tome las medidas del lugar, cosa que por lo que dicen estos expedientes no sucedía en el pasado. Y eso es lamentable, porque la figura del presidente de la República tiene que estar al margen de cualquier acción indebida que cometa un funcionario, no importa la categoría que tenga. Pero cuando se trata de la participación o el conocimiento, porque por lo que dicen los expedientes, no lo digo yo, lo dicen los involucrados, ¿no, verdad?, de la participación de los que estuvieron presentes, eso es lamentable que llegásemos a ese punto aquí en el país. Ahora, lo que no debemos ni de admirar ni de apoyar es esta nueva ola de pretensión de martirización de la oposición, con estos llamados a revueltas, porque no son protestas pacíficas, y con las mismas están impidiendo que la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público hagan su trabajo, porque cada vez que ellos salen a las calles
armar ese tipo de revueltas entorpecen un debido proceso para saber si los imputados son culpables o no. Entonces, si de verdad usted le doliera a su país, no llama a las calles a los miembros de su partido político en medio del desarrollo de una cumbre iberoamericana como estaba sucediendo la semana pasada, ni mucho menos en la continuación de una audiencia donde se va a dilucidar un grupo de alegatos para saber si los presuntamente culpables son culpables o no. Si usted fuera dominicano, usted evitara ese tipo de actividades que perturben el buen convivir en la sociedad dominicana. Esa es mi humilde opinión. Yo lo que siempre he dicho, que la mejor defensa que puede buscar cualquier imputado es un abogado, es una buena defensa, ¿no? ¿Verdad? Legal. Y para nosotros, hasta que un tribunal no lo encuentre culpable, pues la presunción de inocencia está presente. Pero yo estoy seguro, ¿no? ¿Verdad? Por los personajes que están involucrados en este último paquete que fue introducido a la justicia con el nombre Calamar, todos los que están ahí tienen acceso a buenos abogados. Y yo lo que sí creo que... y tienen la disponibilidad económica sobre todo. Por eso digo que tienen acceso a tener los mejores abogados que pueda ofertar el país. Ellos lo tienen. Entonces, yo lo que creo que hay que defenderse. Y usted va a pagar quizás sumas cuantiosas a abogados, pero también usted tiene el derecho de que si usted lo encuentran inocente, entonces someter a la justicia, al Ministerio Público y al gobierno en daños y perjuicios y recuperar cualquier dinero que usted haya invertido en su defensa. Entonces yo creo que esa sería la mejor actitud de un partido, es que tengan una buena defensa y siempre reclamar, como lo estamos reclamando aquí, que se les respete el derecho y el debido proceso a cada uno de los imputados. Y por eso nosotros entendemos que esa es la mejor forma de defenderse. Mire, antes de ir a la pausa, yo decía martirización, porque hay uno de los imputados que lo han vuelto un mártir ahora, llegando al absurdo de hasta compararlo con Nelson Mandela o Lula da Silva. Yo le digo a usted. Vámonos a la pausa y volvemos en breve. La Cámara de Diputados inició este 27 de febrero la primera legislatura ordinaria del 2023, la cual, dijo el presidente Alfredo Pacheco, espera sea tan fructífera como la pasada y se aprueben importantes proyectos en favor de la nación dominicana. Entre ellos, el Código Penal, Ley de Compras y Contrataciones, Ley que crea la Dirección de Inteligencia y el Código del Agua. De inmediato, los diputados iniciaron el conocimiento de varias iniciativas, incluido el proyecto de facturación electrónica de la República Dominicana, depositado por el Poder Ejecutivo. El objeto de esta ley es regular el uso obligatorio de la factura electrónica en el país, establecer el sistema fiscal de facturación electrónica y sus características, resultados de optimización y contingencias. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Venta y financiamiento de vehículos nuevos y usados. Te ofrecemos iniciales desde 150,000 pesos, financiamiento hasta por 5 años, bono de laminado, brillado, cambio de aceite y filtros.
Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Autoimport Taveras Brito, líderes en la zona oriental. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Bueno, continuamos con su programa Los Ayuntamientos. Bueno, ya se integra al panel, ¿no, verdad? Don Enrique, el doctor Enrique, Andrés Enrique, le damos la bienvenida. Saludo un poco tarde, pero estaba en unos quehaceres importantes. Sobre Esos son buenos, doctor. Qué bien que se integre el doctor con nosotros. Bueno, doctor, para terminar ya con la parte política que iniciamos desde el principio del programa con la cumbre iberoamericana y pasar a otro tema, vamos a terminar con una actividad que se dio esta semana, ¿no, verdad? El jueves, que fue la juramentación del ex teniente general o ex secretario de las Fuerzas Armadas, el teniente general José Miguel Soto Jiménez, que buscaba el reconocimiento de su partido, Quinta República, y decidió en esta semana apoyar al expresidente. ¿Pero aprobaron el partido? No le aprobaron, no tiene el partido aprobado. No, de cerca de 60 organizaciones políticas, solo hay 4 que tienen todos los papeles, los requisitos completos para poder constituirse como partido. Pero yo pienso que fue una buena adquisición de parte de la Fuerza del Pueblo, bueno, más de Leonel Fernández, porque no creo que él entre como miembro de la Fuerza del Pueblo, sino como un aliado, en este caso como jefe presidente de la Fuerza de Quinta República, pero no deja de ser un acontecimiento importante, porque es un personaje de mucha credibilidad ante la sociedad dominicana, y yo creo que le va a hacer grandes aportes a la campaña y a la candidatura de Leonel Fernández. Bueno, la verdad que el partido que recibiera al general Soto Jiménez está recibiendo un activo. Así es. Y bueno, él tomó esa decisión. Vamos a ver en el futuro si fue correcta o si fue otro salto. Sí. Vamos a esperar porque uno no sabe. Pero la verdad es que la carrera militar de Soto Jiménez fue bastante vigorosa, buena. Es un historiador, es uno de los que conoce más el tema haitiano. Así es. Que es un tema que no se va a ir en todos estos años de la palestra pública, ni tampoco de la República, porque Haití está ahí. Y es un problema serio que hay aquí con los haitianos. Y él es muy conocedor de eso, de la historia. Es un hombre historiador
No solamente Soto, hay varios generales que se han dedicado a la historia, que conocen bien la historia. Y eso hay un dicho que dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Entonces, eso es correcto que un general conozca la historia para saber todo. Bueno, nada, le deseamos los mejores parabienes al general Soto Jiménez, que es amigo personal de nosotros. Claro. Vamos a ver cómo le va. Y sobre todo que él ha sido uno de los generales que más se ha enfocado en estudiar los grandes combates que ha tenido la República Dominicana para mantener nuestra soberanía. Sí, el general sabe mucho de historia internacional. Vamos también a traerlo por aquí para que no hable de Haití. Pero hay un acontecimiento que yo no sé, bueno, él está escribiendo un libro ahora en ese sentido, que de un papel que él jugó en la campaña del 94, él junto a otros oficiales, en ese momento era coronel, pero junto a otros oficiales que él integró a ese equipo, que era un equipo que se reunía con el doctor Peña Gómez y que estaba al servicio de que se respetaran los resultados reales en el 1994. Y ese equipo lo encabezaba él, aunque el enlace, y él tenía una excelente relación con Peña Gómez, era Hipólito Mejía, don Hipólito. Que hay que decir que esas elecciones fueron de las más traumáticas que han habido aquí. La del 94. Sí, porque mire, por ejemplo, yo sé en Higüey que votaron más personas que las inscritas. Sí, eso fue... Dígame usted. Eso pues me acuerda Barahona en el 2020, doctor. No, eso fue un desastre, sí. Igualito lo mismo. En el 19. Entonces, en el 19, perdón. Eso es parte Pero mire, entonces esas elecciones llevaron a que primero el doctor Balaguer le ofreciera 2 años y 2 años al doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez fue a la comisión política, hubieron un grupo ahí que se opusieron y no lo cogió. Bueno, entonces se puso primero el pacto por la democracia, que yo estuve ahí, que yo andaba con Peña Gómez esa noche, y el doctor Suberví, fuimos al palacio. Cuando llegamos al palacio eso estaba lleno, el cardenal, todo el mundo, Jacobo, estaba todo el mundo ahí, los empresarios, todo. En ese pacto me recuerdo que hubo una amiga de nosotros que armó una protesta, que fue Consuelo de Pradé. Y de ese pacto se acordó, leyó el documento Euclides Gutiérrez, que lo habían preparado Esquea y otro grupo en la consultoría jurídica, y Euclides fue el que leyó el documento. Y entonces era para un 45. Sí. Bien, perfecto. Se va al Congreso al otro día. Y ahí yo no sé lo que pasó, porque digo que no sé lo que pasó porque había gente con mucha experiencia política, como el licenciado Atuedecán, que había sido diputado, y yo le pregunté a él, que era diputado, y dije, pero ¿cómo tú aceptas esto? Bueno, Peña llamó. ¿Qué pasó? Que en medio de la Asamblea Nacional, el presidente del Senado no subió, se quedó en el carro con otro de Neiva. ¿Con otro senador? Conocido, sí, de Neiva. Se quedó en el carro abajo. Entonces, ¿a quién le tocaba subir? A Botello, que era el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó? Que ahí se retiran los PRDistas. Franco Badía tiró el discurso, que llamó Peña. ¿Ustedes tienen? Un error, porque usted no puede dejar play solo. Claro. Usted no le puede dejar play solo a los otros. ¿Qué pasó? Vino un tranque. Jacinto, que era el que dirigía en el Senado, que quería sus 2 años, le llama a Danilo y le dice, yo tengo nosotros tenemos la diferencia. ¿Y qué ustedes quieren? El 50 más 1. Y ahí es que surge el 50 más 1.
y Peña saca un 49 en la primera o sea, vuelta. que bajo el esquema 45 pasaba. Claro, pero porque era 45 pero mire, o una diferencia de 10 puntos. Porque las cosas hay que analizarlas como son. Hubo una cadena de errores de parte del Partido Revolucionario Dominicano. Así mismo. El primer error fue, oiga bien, elecciones del 1990. Gana el doctor Balaguer, que fue a Juan Boca, de que lo engañaron a los PLDistas, pero perdieron, que fue verdad que perdieron, por 10,000 y pico votos, una cosa así. Bueno, Fello Suberví era síndico y Balaguer le ofreció la presidencia de la Cámara de Diputados a Fello y al PRD. Cuando ya está todo armado, en la mañana de ese mismo 16 de agosto, que yo estaba ahí también, que se hizo una reunión atrás de Raintel en una propiedad, una ebanistería que tenía Memé Cáceres. Ahí decidieron, porque Peña se llevó de un grupo de agitadores de la comisión política. No aceptar la presidencia. En poner a Sordevila como candidato. Entonces vino el PLD-PAN y puso a Botello. Es lo mismo. Entonces fíjese lo que pasa. Ese error llevó al 50 al más 50 claro, más uno. porque si es Fello que está ahí arriba, no se opone, no se da. No entonces no se da porque ya a lo que había que respetar el pacto que se firmó. El doctor Peña Gómez hablaba que había que ver más para allá de la curva, pero él ahí no vio más. No vio en la curva. Ahora hay que resaltar algo. Esa es parte de la historia. Pero eso pasó a la historia sin nunca saberse. O sea, los actores que dieron, arrojaron que esos detalles no, lo voy a poner en un libro. Pero hay un acontecimiento. Yo sé todo. Como ya que Andrés trajo ese tema, hay un acontecimiento que poca gente sabe del doctor Peña Gómez, porque muy poca gente participaron en esa reunión. Y fue que el partido, en un principio, cuando sucedió eso, antes de que se firmara el pacto, había una parte de la dirección del partido que querían que se tomase en la calle. Y eso viene a lo que está sucediendo ahora. Y uno hace la comparación y ver el ser humano que era Peña. Sí, no. Que Peña llamó a los militares que estaban con él y le preguntó que si eso pasaba, que si pudiesen haber muerto, cuánto. Un baño de cuando sangre. le dijeron que la cantidad, Peña dijo, pero ni loco. No. Y ahí fue que se decidió entonces ir a las iglesias y tomar las iglesias. Sí. Mire qué ser humano era Peña. Que una vida no para no llevar al pueblo a una por el poder, no. por su beneficio personal. Que es lo que yo digo, que ahora la clase política, hay muy pocos que quieren hacer ese tipo de sacrificio. El doctor Peña Gómez prácticamente sacrificó, ¿verdad? O por lo menos no iba a poner en juego la vida de nadie por él ser presidente de la República. Y eso es uno de los puntos luminosos que tenía el doctor Peña Gómez, que lamentablemente no lo tenemos con nosotros, y que ojalá esta generación de políticos que lo sucedió, pues tengan en su corazón esa resiedumbre, sí, a favor del pueblo. Él dijo, yo voy a evitar un baño de sangre, que era lo que se iba a ver. Que un muerto era demasiado, dijo en esa reunión, que un muerto era demasiado. ¿Cuánto ha cambiado la política? Entonces, no, porque eso depende también de la formación, y Peña y el ser humano de una formación increíble, y había tenido muchas vicisitudes y éxitos. Sí. No, obvio, para llegar a tener el éxito que tuvo que pasar por muchas vicisitudes. Esa es parte de la historia, que la gente no conoce. La gente no conoce. Andrés y Jochi, en esta semana se celebró, ¿no, verdad?, la batalla del 30 de marzo, y hablando de historia, ¿no, verdad?, no podemos olvidar ni pasar por alto ese acontecimiento tan importante para la independencia
de la República. En Santiago. En Santiago, encabezado por el general José Inver, pero también participaron una serie de héroes, muchos mencionados, otros no. Por ejemplo, el general Fernando Valerio, que ese sí lo menciona, sí. Pero hubieron otros personajes que casi la historia no lo recoge mucho, pero que jugaron un papel sumamente importante en esa batalla. Y hay que reconocer que Inver no era dominicano, es decir, era un extranjero y que se puso vamos a decir, la bandera dominicana y fue el líder de esa batalla, que fue después de la batalla del 19 de marzo en Asua, y que en esta batalla lo que se le dijo al general que encabezaba las tropas haitianas es que el presidente haitiano murió en la batalla del 19 de marzo. Eso fue una cuando se conversaron. Entonces el presidente, el que lideraba o encabezaba la batalla por la parte haitiana en Santiago, bueno, pues de una vez quiso ir a la retirada, porque lo que quería era ver si él podía rescatar el poder, que supuestamente había un vacío de poder en Haití, y él recuperarla. También la historia recoge... Y esa vez él peleaba era... No, la historia recoge... Cuerpo a cuerpo. Sí, no, porque los soldados nuestros, algunos tenían formación que venían del ejército haitiano, pero la gran mayoría eran campesinos. Campesinos a pelear. Y recoge la historia que en la retaguardia o en la retirada de los haitianos hacia Haití, llegaron pocos haitianos a Haití, porque la verdad que en el trayecto los dominicanos se encargaron de que no regresaran, porque ya teníamos 20 años y la verdad que ya la gente lo que quería era su libertad, su república, su país. Claro. Entonces es una batalla sumamente importante en la historia dominicana, y que en esta semana, bueno, cumplió creo que si no me equivoco, 179 años de ese acontecimiento, que fue el 30 de marzo del 44. Pero mire, yo lo que creo calculamos, es que entonces llegamos al día de hoy. Aprovechando la fecha, en los estudios primarios, debe insistirse más en destacar las gestas históricas de la República Dominicana. Porque usted coge un texto de lo de ahora y hablan cosas de otros sitios y 2 o 3 cositas, someramente. Yo creo que los textos deben, ahora que se está hablando que van a hacer nuevos libros, que deben recoger la historia, por ejemplo, hasta el 1990. Sí, 90. O por lo menos que hayan varias etapas de la historia. Y que desglosen esa batalla. No, para que sean varios cursos, que no sea solamente en un solo curso, 2 o 3 cursos corridos de la historia, que vayan desde el inicio hasta aquí, pero hacer hincapié en esa gesta patriótica. Y que no sea una información básica. Por ejemplo, la batalla del 20 de marzo, del 30 de marzo. Sí, se llevó a cabo en Santiago. Más nada. Y ya. Sí, eso es todo, más nada, pero no... ¿Quiénes fueron sus actores principales? ¿De dónde provienen? Por ejemplo, te enseñan en básica aquí que los que fundaron nuestra república fue un movimiento que se llamaba la Trinitaria y tenía 3 padres de la patria. Pero no te desarrollan cómo nace la Trinitaria, la filosofía de Trinitaria, el amor al país, claro que sí. ¿Quiénes eran los demás integrantes de la Trinitaria? Sí, totalmente. Entonces aquí hay ahora que están hablando de que van a hacer nuevos textos, para la escuela pública principalmente, yo creo que el Ministerio de Educación debe incluir en 2 o 3 cursos la historia dominicana, no de que Colón y qué sé yo, que está bien la de Colón, pero vamos a la dominicana, que arranca antes de la Trinitaria, antes del 44. Claro.
Y entonces, que esa historia sea desmenuzada por los estudiantes para que la aprendan. No, y que tengan ese amor por la patria. Y que hagan la historia, no solamente hasta como hemos visto aquí que la dejan, no, ya en el 1900 por ahí se para, no, que siga hasta el año 90, porque la historia es bastante. Mire, ahí tú tienes la época que había aquí gobierno de 3, 4 meses. Ahí te tiene la época de Lili, que duró 11 años, que lo mataron también. La de Moncáceres después de Lili. Y después vinieron los americanos. Las intervenciones también. Todo eso debe conocerlo el estudiante. Claro, bueno, señores, ya llegamos al final. Hay que decirnos, ¿verdad?, que el general Imbert era un militar francés que se vistió de dominicano para encabezar esa batalla, así como Máximo Gómez fue a Cuba, siendo dominicano, y prácticamente fue uno de los héroes más importantes de la independencia cubana, pues así también participaron aquí actores extranjeros. Señores, solamente nos resta darle las gracias por habernos acompañado durante esta hora y nos vemos la próxima semana en su programa Los Ayuntamientos.